Capítulo 10. El beneficio para uno y los demás. El camino supremo a la iluminación. Suyata preguntó: Bhagavan, ¿qué es la iluminación? ¿Y qué es el camino a la iluminación? El Buda respondió: Buen hombre, no hay camino a la iluminación separado de la iluminación. No hay iluminación separada del camino a la iluminación. El camino a la iluminación es iluminación, y la iluminación es el camino a la iluminación. Lo que supera a la iluminación, que es el fruto de los oyentes y de los realizadores solitarios, es llamado iluminación o camino a la iluminación. Suyata dijo: Bhagavan, si el fruto espiritual alcanzado por los oyentes y por los realizadores solitarios es la iluminación o el camino de la iluminación, ¿cómo puede ser superado? El Buda respondió: Buen hombre, el camino de los oyentes y de los realizadores solitarios no es vasto, y su realización de la verdad no lo abarca todo. Al contrario, la iluminación o el camino a la iluminación es supremo. Por ejemplo, las 12 categorías de las Escrituras son los más destacados entre todos los textos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que contienen son verdaderas y rectas. Lo mismo sucede con el camino a la iluminación cuando se lo compara con los otros dos vehículos. El aprendizaje y el fruto del aprendizaje en el camino a la iluminación. Buen hombre, el camino a la iluminación abarca el aprendizaje y la fructificación del aprendizaje. ¿Qué se quiere decir por aprendizaje y fructificación del aprendizaje? Mientras no se ha conseguido la no reversibilidad en el camino a la iluminación, es llamado aprendizaje, y si uno ha alcanzado la irreversibilidad, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno no ha logrado la certeza de alcanzar la iluminación, es llamado aprendizaje. Si durante el tercer eón inmensurable de entrenamiento uno ha logrado la certeza de alcanzar la iluminación, es llamado fructificación del aprendizaje. En el primer eón inmensurable, uno es incapaz de dar todo siempre o de dar a todos los seres. En el segundo eón inmensurable, uno es capaz de dar todo, pero es incapaz de dar siempre, y también es incapaz de dar a todos los seres. Durante estos 2 eones es llamado aprendizaje. En el tercer eón inmensurable, uno es capaz de dar todo, es capaz de dar siempre y también de dar a todos los seres. Por tanto, es llamado fructificación del aprendizaje. Buen hombre, si un bodhisattva practica las 6 perfecciones, la perfección de las virtudes, de la generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo entusiasta, concentración y sabiduría, es llamado aprendizaje. Si ha cruzado a la otra orilla, es llamado fructificación del aprendizaje. La perfección de la generosidad y la generosidad. Buen hombre, existen 1. Una práctica de la generosidad que no es una perfección. 2. Perfecciones que no son la práctica de la generosidad. 3. Una práctica de la generosidad que es perfección. Y 4. Prácticas que no son ni generosidad ni perfecciones.
Buen hombre, la práctica de la generosidad de los oyentes, realizadores solitarios, personas ordinarias, de los no budistas que sostienen diversas visiones erróneas, y también la de los bodhisattvas que se encuentran en sus 2 primeros eones incalculables de entrenamiento, no es una verdadera perfección. La moralidad, la paciencia, el esfuerzo entusiasta, la concentración y la sabiduría son otras perfecciones distintas de la generosidad. La generosidad practicada por los bodhisattvas en su 3er eón inmensurable de entrenamiento es una verdadera perfección. La moralidad que observa los preceptos, la paciencia que soporta la adversidad, el esfuerzo entusiasta en progresar, la concentración, el amor benevolente y la compasión practicadas por los oyentes y los realizadores solitarios no son ni generosidad ni una perfección. Cuando uno practica la generosidad dando limosna y no es una perfección, es llamado aprendizaje. Cuando uno practica la generosidad dando limosna y es una perfección, es llamado fructificación del aprendizaje. Aprendizaje y fructificación del aprendizaje. Buen hombre, la iluminación incluye la sabiduría que conoce que las aflicciones de uno se han terminado y la que conoce que los nacimientos de uno, impulsados por los resultados de las acciones, se han terminado. En la adquisición este conocimiento, si uno está reuniendo los 37 factores de la iluminación, es llamado aprendizaje. Y si uno ha alcanzado la iluminación, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno primero refrena sus facultades y después lo hace con las de otros, ello es llamado aprendizaje. Si uno ha alcanzado la liberación y posibilita que otros la consigan, ello es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno se entrena para conseguir los 18 atributos exclusivos, los 10 poderes, las 4 ausencias de miedo, la gran compasión y los 3 recuerdos de la igualdad, ello es llamado aprendizaje. Si uno ha logrado completamente los 18 atributos exclusivos, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno realiza acciones para beneficio suyo y de los otros, es llamado aprendizaje. Si uno se ha beneficiado a sí mismo y a los otros, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno estudia los fenómenos mundanos, es llamado aprendizaje. Si estudia los fenómenos que trascienden lo mundano, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno no es capaz de dar su cuerpo y sus posesiones para el beneficio de los otros, es llamado aprendizaje. Si uno no se retrae a la hora de dar su cuerpo y sus riquezas, incluso su vida, para el beneficio de los demás, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno enseña a los seres a realizar acciones virtuosas para que éstos puedan renacer como humanos o dioses, es llamado aprendizaje. Si uno los enseña para que realicen aquellas acciones que los liberarán de las aflicciones, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno da como limosna a los seres bienes materiales, es llamado aprendizaje. Si uno les da enseñanzas sobre el Dharma como limosna, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno puede erradicar su propia codicia y envidia, es llamado aprendizaje. Si uno puede erradicar la codicia y envidia de otros, es llamado fructificación del aprendizaje. Si uno desarrolla sus 5 fuerzas y se entrena en la atención mental, es llamado aprendizaje.
Si uno enseña a los demás a completar los 37 factores de la iluminación, es llamado fructificación del aprendizaje. Beneficiándose a uno mismo y a los otros. Buen hombre, un bodhisattva con fe debería de beneficiarse a sí mismo y a los otros. Si él se beneficia solo a sí mismo, ese no es un verdadero beneficio. Beneficiar a otros es beneficiarse uno mismo. ¿Por qué? Porque si un bodhisattva, para beneficiar a otros, es incapaz de dar su cuerpo, sus riquezas e incluso su vida, se dice que se está beneficiando a sí mismo. Supón que un bodhisattva sabe que hay seres que no aceptarían el significado de las enseñanzas de los oyentes y realizadores solitarios. Si entonces él les enseña los placeres del mundo, de los humanos y del de los dioses, se dice que él está beneficiando a los otros. El beneficiar a otros es beneficiarse uno mismo. Si un bodhisattva que es incapaz de beneficiarse a sí mismo y a los demás busca el beneficio propio, él es llamado un bodhisattva de grado inferior. ¿Por qué? Porque ese bodhisattva siente codicia hacia la riqueza del Dharma y ni siquiera es capaz de beneficiarse a sí mismo. Si un bodhisattva deja que los otros estén experimentando el sufrimiento mientras que él disfruta de la paz y alegría, no puede beneficiar a los otros. Si un bodhisattva deja de dar limosna, de observar los preceptos morales y de escuchar asiduamente el Dharma, pero enseña a otros, se dice que él está beneficiando a los demás, pero no a sí mismo. Si un bodhisattva se equipa con las 5 fuerzas, incluyendo la fe, y las enseña a otros, se dice que está beneficiándose a sí mismo y a los otros. Buen hombre, uno puede buscar beneficios en esta misma vida o en las futuras. Si un bodhisattva busca el beneficio en esta misma vida, ello no es llamado un verdadero beneficio. Si él busca beneficios en las vidas futuras, entonces su esfuerzo le trae beneficios en esta misma vida y también en las futuras. Buen hombre, existen 2 tipos de felicidad y 2 tipos de mérito, el mundano y el que trasciende lo mundano. Si un bodhisattva está provisto con esas 2 clases de felicidad y esos 2 tipos de mérito para transformar a los seres, se dice que beneficia tanto a los otros como a él mismo. El entrenamiento para beneficiarse uno y los otros. Buen hombre, si un bodhisattva está provisto con una cosa, él puede beneficiarse a él mismo y a los otros. Esta cosa es el autocontrol. Hay otras 2 cosas para beneficiarse uno mismo y los demás. 1. Escuchar mucho el Dharma. Y 2. Reflexionar sobre lo escuchado. Hay otras 3 cosas para beneficiarse uno mismo y los demás. 1. Tener compasión hacia los seres y 2. Esforzarse en progresar y 3. No permanecer distraído. Hay otras 4 cosas para beneficiarse uno mismo y los otros. Son los 4 modos de actividad. 1. Andando. 2. De pie, quieto. 3. Sentado y 4. Acostado. Hay otras 5 cosas para beneficiarse uno y los demás. 1. Tener fe. 2. Observar los preceptos de la moralidad. 3. Escuchar asiduamente el Dharma. 4. Practicar la generosidad dando limosnas. Y 5. Desarrollar la sabiduría. Hay otras 6 cosas para beneficiarse uno y los demás, los 6 recuerdos.
Hay otras 7 cosas para beneficiarse uno y los demás. La destrucción de las 7 clases de orgullo. Buen hombre, supón que en una multitud de ascetas, brahmines, mayores, hombres y mujeres, hay alguien que tiene faltas. Un bodhisattva debería en primer lugar dejarlo a su manera y después exponerle el Dharma para domarlo. Si el bodhisattva no lo deja en primer lugar comportarse a su manera e intenta inmediatamente exponerle el Dharma, ese bodhisattva es llamado un bodhisattva de nivel bajo. Los bodhisattvas que pueden beneficiarse a sí mismo y a otros. Buen hombre, existen 2 clases de bodhisattvas, aquellos que se deleitan permaneciendo cerca de los buenos amigos y aquellos que no se deleitan en permanecer cerca de los buenos amigos. Mientras que aquellos que se deleitan en permanecer cerca de los buenos amigos pueden beneficiarse ellos y beneficiar a los otros, aquellos que no encuentran deleite en permanecer cerca de los buenos amigos son incapaces de beneficiarse a sí mismo y a los demás. Buen hombre, entre aquellos que se deleitan en permanecer cerca de los buenos amigos existen 2 clases. Aquellos que se deleitan en hacer ofrendas y aquellos que no se deleitan en hacer ofrendas. Mientras que aquellos que se deleitan en hacer ofrendas pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a otros, quienes no se deleitan en hacer ofrendas son incapaces de beneficiarse a sí mismo y a los demás. Entre aquellos que se deleitan en hacer ofrendas existen 2 clases. Aquellos que escuchan atentamente el Dharma y aquellos que no escuchan atentamente el Dharma. Mientras que aquellos que escuchan atentamente el Dharma pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a otros, quienes no escuchan atentamente el Dharma son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que escuchan atentamente el Dharma existen 2 clases. Aquellos que hacen preguntas y aquellos que no hacen preguntas. Mientras que aquellos que hacen preguntas pueden beneficiarse a sí mismos y a los otros, quienes no hacen preguntas son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que hacen preguntas con respecto al significado existen 2 clases. Aquellos que sostienen fervientemente el significado y aquellos que no sostienen fervientemente el significado. Mientras que aquellos que sostienen fervientemente el significado pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a los otros, quienes no sostienen fervientemente el significado son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que sostienen fervientemente el significado existen 2 clases, aquellos que reflexionan en el significado y aquellos que no reflexionan en el significado. Mientras que aquellos que reflexionan en el significado pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a los otros, quienes no reflexionan en el significado son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que reflexionan en el significado existen 2 clases, aquellos que entienden el significado y aquellos que no entienden el significado. Mientras que aquellos que entienden el significado pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a otros, quienes no entienden el significado son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que entienden el significado existen 2 clases, aquellos que permanecen en su comprensión y aquellos que no permanecen en su comprensión. Mientras que aquellos que permanecen en su comprensión pueden beneficiarse a sí mismos y beneficiar a otros, quienes no permanecen en su comprensión son incapaces de beneficiarse a sí mismos y a los demás. Entre aquellos que permanecen en la comprensión del significado existen 2 clases,
aquellos que han adquirido los 8 conocimientos superiores y aquellos que no han adquirido los 8 conocimientos superiores. Los 8 conocimientos superiores son: 1. El conocimiento del Dharma. 2. El conocimiento de los significados de las enseñanzas del Dharma. 3. El conocimiento del momento adecuado para actuar. 4. El contentamiento. 5. El conocimiento del ego y el de los otros. 6. El conocimiento de las diferencias entre los grupos. 7. El conocimiento de las facultades de cada individuo. 8. El conocimiento de las capacidades de cada individuo. Los bodhisattvas poseedores de los 8 conocimientos superiores. Aquellos equipados con estos 8 conocimientos superiores poseen un habla dotada con 16 cualidades. 1. Hablan en el momento adecuado. 2. Hablan honestamente. 3. Hablan de forma bien estructurada. 4. Hablan de forma amigable. 5. Hablan de forma acorde al significado del Dharma. 6. Hablan alegremente. 7. Hablan de acuerdo a las mentes de quienes lo escuchan. 8. Hablan sin menospreciar a los oyentes. 9. Hablan sin reprender a los oyentes. 10. Hablan de acuerdo al significado del Dharma. 11. Hablan para su propio beneficio y el de otros. 12. Hablan sin divagaciones. 13. Hablan para explicar debidamente el significado. 14. Hablan la verdad. 15. Hablan sin orgullo. Y 16. Hablan sin buscar ninguna recompensa mundana. Quienes hablan de este modo también poseen 16 cualidades a la hora de escuchar. 1. Siempre escuchan. 2. Escuchan con deleite. 3. Escuchan con atención. 4. Escuchan con respeto. 5. Escuchan sin buscar faltas. 6. Escuchan sin buscar un debate. 7. Escuchan sin buscar superar quien habla. 8. Escuchan sin menospreciar a quien habla. 9. Escuchan sin menospreciar el Dharma. 10. Escuchan sin menospreciarse a sí mismos. 11. Escuchan con una mente libre de las 5 marañas. 12. Escuchan para aceptar y sostener las enseñanzas del Dharma. 13. Escuchan para eliminar sus 5 aflicciones. 14. Escuchan con fe. 15. Escuchan para domar a los seres. Y 16. Escuchan para suspender la facultad de oír mientras permanecen en meditación. Buen hombre, aquellos que han adquirido los 8 conocimientos pueden hablar y oír bien y pueden beneficiarse a sí mismos y a los demás. Aquellos que no poseen estos 8 conocimientos no pueden beneficiarse ni a sí mismos ni a los demás. Los bodhisattvas, cuya palabra es pura. Buen hombre, entre aquellos capaces de hablar bien existen 2 clases, los puros y los impuros. Los impuros hablan por 5 razones. 1. Para obtener beneficio. 2. Para obtener retribuciones. 3. Para superar a otros. 4. Para conseguir compensaciones mundanas. 5. Para expresar dudas. Los puros también hablan por 5 razones. 1. Para repetir después de haber dado comida a los oyentes. 2. Para apoyar a las 3 joyas. 3. Para erradicar las aflicciones en sí mismos y en los otros. 4. Para discriminar lo correcto de lo incorrecto. 5. Para hacer posible que los oyentes tengan éxito. Buen hombre, la palabra impura es llamada suciedad, traición al Dharma, sacrilegio, equivocación o negligencia. La palabra pura es llamada pureza, palabra correcta,
palabra verdadera o una compilación del Dharma. Buen hombre, si uno está bien versado en las 12 categorías de las escrituras, en los idiomas y en la lógica, y si conoce las premisas y los ejemplos de la lógica, al beneficiarlo a él mismo y a los otros, es llamado palabra correcta. Los diferentes tipos de seres que han de ser domados. Hay 4 tipos de oyentes. 1. Aquellos que obtienen una gran comprensión con solo escuchar un poco. 2. Aquellos que adquieren comprensión a través de las explicaciones. 3. Aquellos que comprenden el significado que se quiere expresar. 4. Aquellos que aprenden el significado palabra por palabra y frase por frase. Un Tathagata expone el Dharma a los 3 primeros tipos de oyente, pero no al 4. ¿Por qué? Porque no son vasos adecuados para el Dharma. Estos 4 tipos de oyentes se dividen en 2 clases, maduros e inmaduros. Los maduros pueden ser domados ahora y los inmaduros serán domados en el futuro. Buen hombre, como analogía, existen 4 tipos de árboles. 1. Aquellos fáciles de cortar, pero difíciles de transportar. 2. Aquellos difíciles de cortar, pero fáciles de transportar. 3. Aquellos fáciles de cortar y fáciles de transportar. Y 4. Aquellos difíciles de cortar y difíciles de transportar. Similarmente, aquellos que han renunciado a la vida en familia se clasifican en 4 grupos. 1. Aquellos que son fáciles de domar, pero difíciles de liberar. 2. Aquellos que son difíciles de domar, pero fáciles de liberar. 3. Aquellos que fáciles de domar y fáciles de liberar. Y 4. Aquellos que son difíciles de domar y difíciles de liberar. Estos 4 grupos se clasifican en 2 tipos: aquellos que pueden domarse a sí mismos y aquellos que necesitan de otros para ser domados. Domando a los seres. Un bodhisattva puede domar a los seres de 3 modos. 1. Reprendiéndolos. 2. Persuadiéndolos. Y 3. Reprendiendo y persuadiendo. Hay otras 2 formas. 1. Dándoles regalos. Y 2. Por medio de mantras. El momento adecuado para domar a estos 4 grupos de seres puede ser cuando están felices o cuando están sufriendo. Para exponer el Dharma a estos 4 grupos, un bodhisattva necesita 2 medios hábiles. 1. Un buen conocimiento de los asuntos mundanos. Y 2. Atenderlos en sus necesidades. Buen hombre, un bodhisattva que conozca estos 2 medios hábiles puede beneficiarse a sí mismo y a los otros. Si él no los conoce, entonces no puede beneficiarse ni a sí mismo ni a los demás. Buen hombre, para beneficiar a los otros, un bodhisattva debería de estudiar los textos no budistas y entonces exponer las enseñanzas de las 12 categorías de las escrituras. Cuando los seres oigan las enseñanzas contenidas en las 12 categorías de las escrituras, ellos desecharán los textos no budistas. Además, un bodhisattva debería de enseñar los inconvenientes que hay en las aflicciones y cómo uno puede liberarse de ellas, y debería de alabar los méritos de la práctica de la generosidad y denunciar los efectos negativos de la tacañería. Un bodhisattva se deleita en el silencio y alaba las virtudes del silencio. Él se entrena continuamente en el Dharma y alaba el mérito de tales acciones. Si él es capaz de hacer todo eso, él puede beneficiarse a sí mismo y a los demás. Las 2 clases de bodhisattva apoyándose unos a otros.
Los bodhisattvas que llevan una vida en familia, en primer lugar, deberían de domarse a sí mismos. Si no pueden domarse a sí mismos, no deberían de renunciar a la vida en familia. Mientras que los bodhisattvas que llevan una vida en familia pueden liberar a mucha gente, los bodhisattvas que han abandonado la vida en familia no pueden. ¿Por qué no? Porque sin aquellos que llevan una vida en familia, no habría nadie que pudiera llevar una vida renunciando a la vida en familia. Aquellos que han renunciado a la vida en familia para montar en alguno de los 3 vehículos que llevan a la iluminación y para observar los preceptos, recitar los sutras y practicar la meditación, están adornados por aquellos que llevan una vida en familia. Buen hombre, existen el sendero y el ornamento del sendero. El sendero se refiere a las acciones del Dharma y el ornamento del sendero se refiere a aquellos que llevan una vida en familia. Los bodhisattvas que han renunciado a la vida en familia se entrenan para alcanzar la iluminación para beneficio de los bodhisattvas que llevan una vida en familia. Aquellos que llevan una vida en familia hacen acciones del Dharma para mantener a aquellos que han renunciado a la vida en familia. Aquellos que llevan una vida en familia se entrenan en 2 cosas: recibir y dar. Aquellos que han renunciado a llevar una vida en familia también se entrenan en 2 cosas: recitar y enseñar. Buen hombre, si un bodhisattva, un gran ser, hace las 4 cosas, recibir y dar, y recitar y enseñar, se dice que se beneficia a sí mismo y a los otros. Transformando a los seres. Si un bodhisattva desea explicar a los seres el profundo significado del reino de la realidad, en primer lugar debería de enseñar sobre los fenómenos mundanos y con posterioridad hablar sobre el profundo reino de la realidad, Dharmadhatu. ¿Por qué? Porque es más fácil transformarlos de este modo. Un bodhisattva, un gran ser, debería de proteger las mentes de todos los seres. A no ser que proteja sus mentes, él no podrá domarlos. Un bodhisattva también debería de protegerse a sí mismo. Si él no se protege a sí mismo, no podrá domar a los seres. Aunque no escatima su cuerpo, vida o riqueza, un bodhisattva las protege con la intención de domar a los seres. Un bodhisattva, un gran ser, debería de eliminar sus propias malas acciones y entonces enseñar a los otros a eliminar las suyas. Si él no elimina sus faltas y en cambio enseña a los otros cómo eliminar las suyas, no es un comportamiento correcto. Por consiguiente, un bodhisattva debería de practicar la generosidad dando limosna, observando los preceptos morales, logrando el contentamiento y haciendo esfuerzos enérgicos para progresar. Y entonces él puede enseñar a los otros a hacer lo mismo. Si un bodhisattva no realiza en sí mismo las acciones del Dharma, él no puede tener éxito enseñando y transformando a los seres. Buen hombre, las capacidades de los bodhisattvas y de los seres se clasifican en pequeñas, medias y grandes. Un bodhisattva de capacidad pequeña solo puede transformar a seres de capacidad pequeña. Un bodhisattva de capacidad media puede transformar a seres de capacidad pequeña y media. Un bodhisattva de capacidad grande puede transformar a seres de las 3 capacidades. Buen hombre, existen 2 clases de bodhisattvas: aquellos que llevan una vida en familia y aquellos que han abandonado la vida en familia. Es fácil para aquellos que han renunciado a la vida en familia el beneficiarse a sí mismos y a los otros, pero para aquellos que llevan una vida en familia es difícil beneficiarse a sí mismos y a los demás.
¿Por qué? Porque quienes llevan una vida en familia están obstaculizados por muchas causas y condiciones adversas. Capítulo 11. Adornándose a sí mismo y a los demás. Las 8 cosas necesarias para un bodhisattva. Suyata preguntó: Bhagavan, ¿cuántas cosas debería de tener un bodhisattva, un gran ser, para beneficiarse a sí mismo y a los demás? El Buda respondió: Buen hombre, él debería de tener 8 cosas para beneficiarse a sí mismo y a los demás. ¿Cuáles son esas 8? Son: 1. Longevidad. 2. Una buena apariencia. 3. Fuerza física. 4. Una casta elevada. 5. Tener abundantes riquezas. 6. Nacer como varón. 7. Poseer una palabra elocuente. Y 8. No temer a las multitudes. Suyata preguntó: Bhagavan, ¿a través de qué causas y condiciones puede el bodhisattva adquirir esas 8 cosas, desde la longevidad hasta no tener miedo de las multitudes? El Buda contestó: Buen hombre, un bodhisattva, un gran ser, durante innumerables vidas anteriores, habiendo estado movido por un amor benevolente, no mató a los seres, y por eso ahora él está dotado de longevidad. Durante innumerables vidas anteriores, él dio ropas y lámparas como limosna, y por eso ahora él está dotado de una buena apariencia. Durante innumerables vidas anteriores, él dio comida y bebida como limosna, y por eso ahora él está dotado con fuerza física. Durante innumerables vidas anteriores, él destruyó su arrogancia, y por eso ahora él renace en una casta elevada. Durante innumerables vidas anteriores, él se deleitó en la exposición del Dharma, y por eso ahora posee abundantes riquezas. Durante innumerables vidas anteriores, a él le disgustó el asumir una forma femenina, y por eso ahora él nace como un varón. Durante innumerables vidas anteriores, él observó celosamente los preceptos morales, y por eso ahora él posee el don de la elocuencia. Durante innumerables vidas anteriores, él hizo ofrendas a las 3 joyas, y por eso ahora él no teme a las multitudes. Estas 8 acciones tienen que reunir 3 condiciones. 1. Que las cosas dadas sean puras. 2. Que la mente de quien da limosna sea pura. Y 3. Que el campo de fortuna sea puro. ¿Qué significa que las cosas dadas sean puras? No han de ser bienes robados, ni ofrendas que hayan sido aceptadas ya por los seres santos, ni cosas de propiedad comunal, ni cosas que pertenezcan a las 3 joyas. No tienen que ser dadas primero a una sola persona y después a muchos, o ser dadas primero a muchos y después a una sola persona. No tienen que haber sido adquiridas por alguien por medio del acoso, engaño o por la fuerza. Este es el significado de dar cosas puras. ¿Qué significa que la mente de quien da limosna sea pura? Cuando él da limosna es para adorno de la iluminación y para domar a los seres, y no para conseguir retribuciones en la existencia cíclica, tales como el nacer en una casta elevada, tener una buena apariencia, fuerza física, riqueza, continuidad en la línea familiar o un gran séquito. Este es el significado de una mente pura. ¿Qué significa que el campo de fortuna sea puro? Si quien recibe la limosna permanece alejado de los 8 senderos malvados, es llamado un campo de fortuna puro.
Buen hombre, la concurrencia de estas tres condiciones asegura la adquisición de esas 8 cosas por parte del Bodhisattva. Buen hombre, un Bodhisattva busca tener una vida larga porque él ante los seres quiere alabanzas y no que maten. Él quiere tener una apariencia agradable porque pretende que los seres se encuentren deleitados al verlo. Él busca una casta elevada porque quiere obtener el respeto de los seres. Él busca fuerza física porque quiere mantener los preceptos, recitar los sutras y practicar meditación. Él busca una abundante riqueza porque pretende domar a los seres. Él busca renacer como un varón porque desea ser un vaso adecuado para el Dharma y porque quiere hacer buenas acciones. Él busca hablar con elocuencia porque quiere que los seres acepten sus palabras sobre el Dharma. Él busca no tener miedo de las multitudes porque quiere exponer el verdadero Dharma, beneficiándose a sí mismo y a los demás con sabiduría y autocontrol. Buen hombre, un Bodhisattva equipado con las 8 cosas puede beneficiarse a sí mismo y a los demás, y sus acciones son llamadas acciones concretas. Equipado con las 8 cosas, un Bodhisattva, un gran ser, acepta y sostiene plenamente las 10 acciones virtuosas para de buen grado transformar a los seres. Él también acepta y mantiene los preceptos del laico para con mucho gusto transformar a otros. Él está dotado con una buena apariencia, una casta elevada, fuerza física y abundante riqueza, pero no obstante, en él no surge nunca el orgullo. Él observa los preceptos con pureza, escucha asiduamente el Dharma y hace esfuerzos enérgicos para progresar, pero la arrogancia nunca aparece en él. Él nunca pierde el autocontrol y nunca utiliza ilusiones para engañar a los seres. Él honra a los 6 elementos de la armonía y respeto. Para un Bodhisattva que está equipado con las 8 cosas, la vida en familia no es diferente de renunciar a la vida en familia. Ese Bodhisattva nunca genera causas o condiciones que dañen a otros. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte sentido de la vergüenza y del decoro. Buen hombre, supón que alguien que lleva una vida en familia ha recibido y observado los preceptos del laico en una vida. Incluso aunque en una vida futura llegue a renacer en algún lugar en el que las 3 joyas no se encuentren, él nunca generará causas y condiciones que dañen a otros. ¿Por qué no? Por 2 razones, por sabiduría y por autocontrol. Buen hombre, él no hará el mal en un lugar en el que el mal impere, por 4 razones. 1, porque él entiende las faltas producidas por sus aflicciones. 2, porque no sigue sus aflicciones. 3, porque es capaz de tolerar el sufrimiento. 4, porque no tiene miedo. Un Bodhisattva, equipado con estos 4 fenómenos, no es agitado por 5 razones. 1, porque él se deleita en la acumulación de actos virtuosos. 2, porque discrimina correctamente entre lo bueno y lo malo. 3, porque permanece cercano al verdadero Dharma. 4, porque tiene compasión hacia los seres. Y 5, porque él reconoce los efectos de las vidas pasadas. Las habilidades de un Bodhisattva equipado con las 8 cosas. Buen hombre, un Bodhisattva equipado con las 8 cosas puede tolerar las difamaciones y críticas de los otros. Cuando otros lo alaban, se siente avergonzado y embarazado. Cuando él se entrena para el logro de la iluminación, él se alegra, pero en modo alguno surge en él el orgullo. Él puede domar al malo y unir a un grupo desunido.
Él da a conocer las buenas acciones de otros, pero nunca airea sus faltas. Él no hace público aquello de lo que otros se avergüenzan. Cuando él oye un secreto de otro, no lo da a conocer. Él no hace súplicas para conseguir cosas mundanas. Él da una gran retribución a cambio de la escasa amabilidad recibida. Él mantiene una mente benevolente hacia aquel que siente resentimiento hacia él. Cuando hay amigos y enemigos sufriendo, Él rescata primero del sufrimiento al enemigo. Él siente compasión hacia aquellos que lo insultan y hacia aquellos que lo golpean. Cuando ve a alguien robándolo, Él permanece quieto e imperturbable. Él ve a todos los seres como si fueran sus padres. Él preferiría antes perder su vida que contar mentiras. ¿Por qué? Porque Él sabe que cada acción tiene su correspondiente retribución. Él mira las aflicciones como a enemigos y a las acciones virtuosas como a un viejo amigo muy querido. Cuando en él surge la codicia hacia los objetos externos, él inmediatamente observa sus faltas y lo mismo hace con todas sus aflicciones. Si permanece cerca de malas personas, él no intenta intimar con ellos. Aunque no viva con buenos amigos, él no piensa que esté muy alejado de ellos. Aunque él hace ofrendas a los padres, maestros y mayores, él nunca comete malas acciones para poder hacer estas ofrendas. Aunque posea pocos bienes materiales, en él no surgen pensamientos de malicia cuando otros le piden limosna. Aunque él no intima con las personas viles, él siempre tiene compasión hacia ellos y les paga el mal con bien. Cuando él está experimentando placeres, no menosprecia a otros y cuando ve que otros están sufriendo, no se regocija. Él utiliza los 4 modos de actividad para transformar a los seres con las acciones puras del cuerpo. Él recita las 12 categorías de las Escrituras para transformar a los seres con la acción pura de la palabra. Él se entrena en los 4 inmensurables para transformar a los seres con la acción pura de la mente. Él se deleita en hacer cualquier cosa con tal de traer la felicidad a los seres, incluso aunque a él le suponga tener que experimentar dolor en su cuerpo. Aunque los temas mundanos no lo benefician, él los llega a dominar para beneficio de los seres. Incluso en el caso de que en aquello en lo que él se ha entrenado llegue a ser el mayor de los expertos, él no muestra orgullo por ello. Usando lo que ha aprendido, transforma diligentemente a los seres, deseando continuar haciéndolo infinitamente y posibilita que sus amigos y parientes no hagan el mal. Equipado con las 8 cosas, él se deleita en enseñar a los seres, explicándoles el principio de la causación, el cual no tiene error. Cuando los seres queridos se van, él no se siente destrozado porque él es consciente de la impermanencia. Cuando experimenta placeres, no se siente apegado a ellos porque es consciente del sufrimiento y la impermanencia. Buen hombre, un bodhisattva equipado con las 8 cosas es capaz de hacer todo esto. Buen hombre, existen 2 clases de bodhisattvas, aquellos que han renunciado a la vida en familia y aquellos que llevan una vida en familia. Para los bodhisattvas que han renunciado a la vida en familia, es fácil entrenarse para conseguir las 8 cosas. Pero para los bodhisattvas que llevan una vida en familia, es difícil el entrenamiento para conseguir las 8 cosas. ¿Por qué? Porque aquellos que llevan una vida en familia están impedidos por muchas causas y condiciones adversas.